El día de hoy vamos a ver el tema de preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Actualmente, y según las guías de práctica clínica proporcionadas por la Secretaría de Salud, es el estado que se caracteriza por la presencia de hipertensión y proteinuria significativa, ocurriendo por primera vez después de la semana 20 de gestación, durante el parto o bien en el puerperio. Los síntomas principales son hipertensión con una tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Otro síntoma es la proteinuria, que será diagnosticada mediante tira reactiva, recolección de orina de 24 horas o relación proteína-creatinina. La preeclampsia tiene diversas clasificaciones y esto va a depender del origen y la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, se puede clasificar como preeclampsia de inicio temprano si esta inicia antes de las 32 semanas de gestación, o bien como preeclampsia de inicio tardío si se inicia después de la semana 32 de gestación. Otra clasificación es de acuerdo a las comorbilidades que presenta la paciente, como la preeclampsia sobreagregada, que es el desarrollo de preeclampsia en una mujer con hipertensión preexistente, definida por el desarrollo antes de la semana 20 de gestación de hipertensión resistente, proteinuria de nueva aparición, una o más condiciones severas o una o más condiciones adversas. Estas condiciones dependerán del órgano o sistema afectado, asimismo indicarán el riesgo de complicaciones severas y pondrán la pauta para el nacimiento. Otra clasificación y complicación de la preeclampsia es la preeclampsia severa, que se caracteriza por uno o más de los siguientes criterios: cefalea, visión borrosa, fosfenos, dolor en el flanco derecho, vómito, papiledema, clonus igual o mayor a 3 cruces, hipersensibilidad hepática, síndrome de HELLP, trombocitopenia, en este caso plaquetas menores a 150.000 y elevación de la lipoproteína de baja densidad, además de enzimas hepáticas elevadas como la alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa. Asimismo, los valores de tensión arterial diagnósticos en la preeclampsia severa son una tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio, una tensión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Estos valores de tensión arterial pueden causar un accidente cerebrovascular hemorrágico y bien el desprendimiento de la placenta. Finalmente, como complicación de la preeclampsia severa está la eclampsia, que incluye signos y síntomas adicionales como convulsiones, como síntoma patognomónico, cefalea occipital o frontal persistente, alteraciones visuales como fosfenos, escotomas, ceguera cortical, vasospasmo retinal, epigastralgia, dolor en el cuadrante superior derecho, alteración del estado mental y edema pulmonar. Continuamos con factores de riesgo. Estos son muy importantes ya que constituyen una herramienta preventiva y son edad materna mayor o igual a 40 años, nuliparidad, la raza de la madre, historial familiar de preeclampsia, tanto de madre como hermana, antecedentes como preeclampsia en embarazo previo menor a 34 semanas, embarazo múltiple, periodo intergenésico mayor a 10 años, la primipaternidad, el embarazo mediante técnicas de reproducción asistidas, un IMC mayor a 30, comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica, insuficiencia renal crónica, trastornos inmunológicos como lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, enfermedad cardiovascular y trombofilias. Asimismo, la tensión arterial que constituye un factor de riesgo es una tensión arterial sistólica mayor a 130 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica mayor a 80 milímetros de mercurio. Esto es antes de las 20 semanas de gestación. Ahora veamos la fisiopatología para conocer el origen de la preeclampsia. La literatura nos dice que la placenta es esencial en la patogenia del síndrome, ya que los síntomas desaparecen rápidamente tras el alumbramiento. Las anomalías críticas en la preeclampsia son disfunción endotelial difusa, vasoconstricción que provoca la hipertensión y un aumento de la permeabilidad vascular, causante de la proteinuria y edemas. Todos estos efectos son mediados por la placenta, por factores liberados hacia la circulación materna. Como primer punto, veamos la vasculatura placentaria anómala. Tenemos que en una gestación normal, las células trofoblásticas extravillosas fetales invaden la decidua materna y los vasos deciduales en el punto de implantación.
destruyendo el músculo liso vascular y sustituyendo las células endoteliales maternas por trofoblastos fetales, formando vasos sanguíneos fetomaternos híbridos uteroplacentarios de gran capacidad sin cubierta de músculo liso. En el caso de la preeclampsia no se produce esta remodelación, entonces las arterias espirales deciduales continúan como vasos de resistencia de pequeño calibre, produciendo una placenta muy mal preparada para satisfacer las demandas circulatorias crecientes de la última parte de la gestación y abonando al terreno al desarrollo de isquemia placentaria. Esta isquemia nos va a producir disfunción endotelial y desequilibrio de los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Esto es porque en respuesta a la hipoxia, la placenta isquémica libera factores hacia la circulación materna, causando el desequilibrio, que a su vez va a causar disfunción endotelial materna sistémica y los síntomas clínicos de la enfermedad. Dos factores antiangiogénicos importantes son la endoglina soluble y la tirosina sinasa soluble similar a FMS. Las concentraciones de estos factores se van a encontrar elevadas en mujeres con preeclampsia, provocando la reducción de la angiogenia mucho antes que en una gestación normal. El resultado es el desarrollo vascular defectuoso de la placenta. Y esto es porque la endoglina es un antagonizante del factor de crecimiento transformante beta, que es un inductor de producción endotelial de óxido nítrico, un potente vasodilatador. Su inhibición por parte de la endoglina contribuye a vasoconstricción sistémica, hipertensión e hipoperfusión tisular. Por su parte, la tirosina sinasa soluble similar a FMS es un antagonizante del factor de crecimiento endotelial vascular. Este estimula la producción de prostaciclina, cuya función es producir vasodilatación e inhibir la agregación plaquetaria, es decir, es un potente factor antitrombótico. Entonces, el antagonismo del factor de crecimiento endotelial vascular por la tirosina sinasa soluble similar a FMS induce una producción endotelial reducida de prostaciclina, produciendo anomalías de la coagulación. En este caso, la preeclampsia se asocia a un estado de hipercoagulabilidad, que da lugar a la formación de trombos en las arterias y capilares por todo el organismo, principalmente en hígado, riñones, encéfalo e hipófisis. Todo esto nos va a ocasionar el síndrome de HELLP, que por sus siglas son hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, que van a constituir un factor de riesgo de muerte materna en un 6.3%. Unas recomendaciones importantes son la terminación del embarazo una vez lograda la estabilización materna con síndrome de HELLP. En gestaciones menores a 34 semanas se recomienda la resolución del embarazo en 24 a 48 horas y la aplicación de inductores de madurez pulmonar, como la betametasona y la dexametasona. Todo esto nos va a llevar nuevamente a la disfunción endotelial materna sistémica, que nos va a causar áreas locales de vasoespasmo, originadas por la reducción del flujo sanguíneo a ciertos órganos, como el riñón, que nos va a causar daño glomerular, produciendo proteinuria y oliguria. En la retina nos produce visión borrosa, fosfenos y el desarrollo de un escotoma. En el caso del hígado, lesión hepática, inflamación severa. A su vez, esta inflamación va a producir la elevación de las enzimas hepáticas y el estiramiento de la cápsula de Gleason. Este estiramiento va a ser la causa del dolor en el cuadrante superior derecho. También se va a producir aumento de la permeabilidad vascular, causando extravasación de fluidos hacia el intersticio. Esto nos va a producir un cuadro clínico de edema generalizado en piernas, cara y manos, edema pulmonar, como tos y disnea, y edema cerebral, presentándose como cefalea, confusión y convulsiones. Resumiendo los signos y síntomas, tenemos que estos pueden variar, desde pacientes asintomáticas, síntomas leves, hasta potencialmente mortales. La hipertensión arterial debe de ser mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio. Debe de tener proteinuria, síntomas visuales, visión borrosa, fosfenos escotomas, cefaleas, edema en sitios no declive como rostros o mano y petequias, así como dolor epigástrico. En cuanto al diagnóstico, el abordaje de la paciente con preeclampsia se basa en datos clínicos y bioquímicos. En cuanto a los datos clínicos, se debe de vigilar y monitorear la presión arterial, también la oximetría de pulso, que la saturación parcial de oxígeno no se encuentre menor al 97%. El interrogatorio y la exploración física de epigastralgia, hepatalgia, datos de vasospasmo y náuseas son muy importantes, así como la vigilancia cardiorrespiratoria, que nos dé datos de edema agudo pulmonar. En los datos bioquímicos se debe de evaluar la biometría hemática completa,
la función renal mediante creatinina sérica, electrolitos séricos y ácido úrico, proteinuria, transaminasas hepáticas, bilirrubinas y desoxigenasa láctica, tiempos de coagulación, INR y fibrinógeno, así como prueba de función fetal sin estrés y el ultrasonido obstétrico para evaluar el crecimiento y líquido amniótico. Asimismo, para el diagnóstico adecuado de preeclampsia, los criterios son los siguientes: la hipertensión arterial, como ya se había mencionado, una presión sistólica mayor o igual a 140 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esto debe ser asociado a proteinuria, que se debe de evaluar como mayor o igual a 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas, o presencia de una cruz en una tira reactiva en una muestra tomada al azar, o bien la relación proteína-creatinina mayor a 0.3. En ausencia de proteinuria se deben de evaluar y hacer el diagnóstico en presencia de condiciones adversas como trombocitopenia, 100.000 plaquetas sobre microlitro, creatinina que debe ser mayor a 1.1 miligramos sobre decilitro en ausencia de enfermedad renal, y alteraciones hepáticas que se deben de encontrar al doble de las concentraciones normales. Entonces, ¿cómo prevenimos la preeclampsia? Actualmente no se cuenta con una herramienta totalmente predictiva, por lo que la identificación de los factores de riesgo es primordial. Es muy importante que las pacientes con embarazo se les recomienda clasificarlas como de riesgo bajo de preeclampsia y de riesgo aumentado de preeclampsia. Esto es mediante la presencia de uno o más marcadores de riesgo. Asimismo, las acciones preventivas a tomar son las siguientes: hacer una historia clínica completa, que constituye una herramienta fundamental que puede coadyuvar en la detección y prevención. Controlar el IMC y ganancia de peso semanal no mayor a 0.5 kilogramos o bien conforme a la norma 007. No se recomienda el reposo en cama para prevenir la preeclampsia. No se recomienda la restricción total de sodio, pero sí dietas normosódicas en pacientes sin riesgo. La suplementación con calcio a dosis de 1.5 a 2 gramos al día es recomendable. No son recomendados la suplementación con vitamina C y E. Asimismo, las intervenciones preventivas con dosis bajas de ácido acetilsalicílico de 100 miligramos al día deberán iniciarse antes de la semana 16 de gestación y suspendiéndolas antes de la semana 36. Finalmente tenemos el tratamiento. Este requiere de la integración de un equipo interdisciplinario de segundo y tercer nivel de atención para iniciar un diagnóstico precoz, tratamiento de la presión arterial, profilaxis de la eclampsia, resolución del embarazo y los cuidados del puerperio. El tratamiento se va a dividir en farmacológico y no farmacológico y va a depender de la severidad y las semanas de la gestación. El tratamiento no farmacológico es un tratamiento expectante conservador que consiste en evaluar la salud materna mediante hipertensión controlada con valores menores a 150 sobre 100 milímetros de mercurio, valorar la proteinuria y presencia de oliguria, valores de enzimas hepáticas, así como la presencia de epigastralgia. También consiste en evaluar la salud fetal mediante cardiotocografía, ultrasonido obstétrico en tiempo B y ultrasonido Doppler. Por su parte, el tratamiento farmacológico tiene como finalidad mantener presiones ideales, tanto en pacientes sin comorbilidades como en pacientes con comorbilidades. Asimismo, el fármaco antihipertensivo más utilizado es la metildopa, con dosis de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas, con dosis máxima de 2 gramos al día. Cabe resaltar que los diuréticos tiazídicos no se utilizan, ya que provocan nefrotoxicidad fetal. Es muy importante saber que toda paciente con preeclampsia severa, independientemente de la edad, debe considerarse el nacimiento breve. En este caso, la interrupción del embarazo es el tratamiento definitivo para la preeclampsia. Es recomendable tomar en cuenta la edad gestacional, salud materna y salud fetal. Asimismo, las indicaciones de resolución del embarazo vía abdominal en mujeres con preeclampsia pueden ser de causas maternas o causas fetales. En cuanto a causas maternas son hipertensión severa, deterioro de la cuenta plaquetaria, hemólisis, deterioro de la función hepática, deterioro de la función renal, síntomas neurológicos persistentes y datos premonitorios de eclampsia. Las causas fetales son el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, restricción del crecimiento intrauterino severo y estado fetal no confiable. En cuanto a la prevención y el tratamiento de la eclampsia, todas las mujeres durante el embarazo, el parto, cesárea y posparto con preeclampsia con datos de severidad, se sugiere reciban sulfato de magnesio como profilaxis de la eclampsia.
Las dosis dependerán de la condición. En la eclampsia se utilizarán de 4 a 6 gramos intravenoso en 5 minutos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar en 5 minutos, manteniendo 1 gramo intravenoso por hora por 24 horas. En caso de recurrencia de convulsiones, se utilizan 2 a 4 gramos para pasar en 10 minutos, diluido en 100 mililitros de solución fisiológica. Al mismo tiempo, se debe estar monitoreando la toxicidad de los fármacos mediante el reflejo rotuliano, una frecuencia respiratoria mayor a 16, la letargia y los niveles de magnesio.